Somos la voz del Bienvenida Maule. a Jorge Zamora, porque él nos va a ayudar a que se nos pase el frío todo. Eso es. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿y tú, Katy, cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos comentando lo helado que quedó. Sí, después de la lluvia. Oye, sí, ¿por qué pasa eso? Me da rabia. Porque Sí. yo ya había perdido la costumbre del frío. Sí, pero todavía parece que quedan un par de lluvias este otro fin de semana también. Creo que Ay, pero quedaba ¿por una más. qué? No, ¿en serio? No puede ser. Nosotros tenemos transmisión del aniversario de San Clemente. No puede llover. Esperemos que se disipe. Va, que se corra, que se corra. Que se corra, que se Ya, corra, que se claro. corra, Eso es ya. lo importante. Eso es lo más importante. Bueno, nos vamos a mover y tenemos temas importantísimos para hablar el día de hoy, Jorge, porque tú siempre haces tu encuesta en la mañana muy temprano. Hoy día vamos a hablar sobre los errores más frecuentes que hay en el entrenamiento de fuerza específicamente, ya que en general, bueno, por mi experiencia, mi experiencia y también así lo reflejan muchas estadísticas y muchos estudios, que en realidad no es tan fácil el tema de ganar masa muscular. Claro. Siempre hablamos de eso, Sí. hablamos de qué hay que hacer para ganar masa muscular, del entrenamiento, Claro. pero no hablamos mucho como de los errores. O sea, en general hablamos de todo, pero no hablamos de los errores que cometen a veces las personas, obviamente sin tener conocimiento y creyendo que lo están haciendo bien. Pero ¿y eso por qué pasa? ¿Por qué mira, queremos saberlas todas? Yo creo que pasa, incluso voy a hablar de mi experiencia antes de ser entrenador, porque Ya. yo antes, bueno, como tú sabes, yo soy ingeniero, entonces Sí. antes de ser entrenador, yo sí creo que cometí los mismos errores, o muchos de esos errores. Yo entrenaba, me acuerdo, en un gimnasio de cadena, ¿Ya? y entrenaba, y luego de mi entrenamiento, por lo cual, ¿por qué no mejoraba? Ahí hay un punto. Era porque yo terminaba de entrenar y cuando terminaba el entrenamiento, por ejemplo, me comía un yogur y una manzana. Y yo creía que eso estaba muy bien. Ya. Entonces, llevaba, imagínate, un año comiendo eso. Y claro, obvio que bajé de peso, obvio que bajé mi porcentaje de grasa, pero no podía ganar masa muscular. Porque claro, mi requerimiento de proteínas diario no era el suficiente, entonces yo me mataba en el gimnasio y luego comía muy poco. Entonces al final perdía más masa muscular y me estaba quedando muy delgado, obviamente, por este error. Claro. Que es un error que también lo vemos muy común en las personas. El entrenar muy bien en el gimnasio y la alimentación, cuando llegamos a la casa, comemos mal. Y comer mal no significa, como siempre, es como comer en exceso o comer otro tipo de comidas. A veces el comer mal es simplemente comer poco. O sea, pasa mucho que la gente, cuando toma incluso un plan de alimentación o una dieta, para entrenar fuerza, se sorprende. Dicen, oye, ahora tengo que comer más que lo que yo comía antes, Claro. pero yo quiero bajar de peso, me dicen. Y yo le digo, claro, pero ahora estás comiendo nutrientes. Sí. Antes comías menos, pero esos alimentos que comían No tenían te una... ayudaban. No, y tenían más densidad calórica. O sea, comías menos en porción, pero más altas eran tus calorías. Claro. Esa es un poco la diferencia. Es que yo creo que ahí está el punto. Por eso cometemos errores, porque no preguntamos, porque cada cuerpo es distinto al otro. O sea, Exactamente. es como cuando te recomiendan, hoy sé que yo estoy tomando esto, yo creo que te va a hacer bien. O sea, jamás, porque en realidad uno tiene que primero Exacto. ver cómo está uno físicamente. Claro, eso también, mira, ahí tú diste otro argumento que también es súper importante, el argumento de entender que todos los cuerpos son diferentes. O sea, yo siempre lo veo mucho acá por el tema, yo le digo, es lo mismo que cuando tú vas a una consulta al médico. Claro. Si yo voy al médico, el médico pasó a alguien, oye, estoy resfriado, paracetamol. Bueno, no era mucho paracetamol, pero quizás no es un muy buen ejemplo. Pero se no entiende. vamos a meter Pero más no va a meter allá, más allá, porque- sí, no va a meter más allá, se entiende. un ejemplo. Es un ejemplo. Y llega otra persona, claro, y el médico tiene que ver, por ejemplo, cuáles son sus enfermedades de base, si la otra Claro, persona bueno. tiene enfermedades crónicas, si por es ejemplo, alérgico a si es alérgico al paracetamol. por ejemplo, a paracetamol, y ahí no le va a dar paracetamol. No, le va a Entonces, dar- ibuprofeno. No, algo parecido, algo parecido. Ya, Pero se entiende el ejemplo, Sí, ¿cierto? sí, Ya. se entiende. En el fondo pasa mucho eso, pasa Sí. que uno va al médico y obviamente el médico tiene que hacerte un examen o individualizarte un poco para poder darte alguna receta. Entonces, cuando nosotros vamos a entrenar, también como entrenadores tenemos que hacer pequeñas evaluaciones, tenemos que saber, por ejemplo, si la persona que tenemos, cuál es su biotipo, o sea, si estamos con una persona, por ejemplo, que es un ectomorfo, que es una persona que le va a costar ganar masa muscular, entonces claramente a esa persona tiene un metabolismo más acelerado, esa persona va a tener que comer quizás
un poco más, va a tener que, su rutina de entrenamiento va a tener que ser quizás un poco más extensa en volumen. Entonces, ahí también hay errores. En lo mismo que hablamos recién, por ejemplo, no, es que a mí me funciona en la rutina hacer este ejercicio. Claro, pero quizás tú tienes 20 años y una persona con 20 años, su testosterona es diferente, su masa muscular crece más rápido, hormonalmente crece más rápido, entonces podemos decir, esta persona que tiene 20 años, claro, este tipo de ejercicio le funciona muy bien. Claro. Ahora, si yo llego y le hago ese mismo ejercicio a una persona de 55 años, es totalmente diferente. Esa persona puede que tenga, sea otro su biotipo, por ejemplo, puede ser endomorfo, puede ser una persona que tenga tendencia, por ejemplo, a acumular más grasa y obviamente su metabolismo está un poco más desacelerado, quizás es una mujer, quizás, por ejemplo, tiene valgo de rodillas o quizás tiene algún problema donde no puede hacer sentadilla, entonces es totalmente otra persona. Entonces, uno de los errores también más comunes es poder copiar una rutina, porque a mí me funcionó, quizás a otra persona le va a funcionar. Ahora, entendiendo que hay patrones de movimientos que siempre van a existir, como son sentadillas, pesos muertos, que son los ejercicios básicos y que siempre se tienen que realizar. Pero aún así, cada ejercicio es distinto, porque, por ejemplo, si mi pierna, yo soy más largo de piernas, por ejemplo, o mi fémur es más largo respecto a la tibia, mi sentadilla va a ser muy distinta a la de otra persona. Entonces quizás otra persona va a ver más cambio y yo voy a ver menos cambio. Entonces en la selección de ejercicios también es importante ahí saber, por ejemplo, con qué persona estamos tratando, su experiencia en el entrenamiento y eso obviamente unido a la nutrición. Y oye, no, y otra cosa súper importante es que de repente vamos confundiendo las cosas. Mira, cuando en los colegios es típico, yo no sé para qué hacen eso. A mí no me gusta. ¿Para qué los pesan y los miden? Claro. Si al final es la burla del otro. Sí. ¡Ay, a ver cuánto me... que soy chico! ¡Ay, que soy... No sé. ¡Ay, que estáis gordo! ¡Ay, pero eso pensáis! ¡Ay, parece que no pesan más! Entonces, al final, ahí es donde tenemos que ir educando, porque desde ahí parte. Sí, de hecho, es muy buen punto, Katy. Siempre muy bien, buenas tus preguntas. Eso tiene que ver, eso tiene que ver con el IMC. Sí. Entonces, claro, tal como tú dices, el IMC, que es una medida muy antigua, claro, que se hizo para medir en su momento quizás desnutrición o obesidad hace muchos años atrás y en una población específica, claro, porque para eso se realizó. Y hay que entender que hoy en día ese parámetro, incluso por la OMS, ya es un parámetro que cada vez está más obsoleto. Pero ¿por qué está obsoleto? Es que es el tema, que en muchos colegios, como tú dices, quizás lo siguen haciendo, pero es un modelo que ya no se usa. ¿Por qué no se usa? Porque hoy en día sabemos que con el entrenamiento de fuerza podemos encontrar dos personas que pesen 80 kilos, por ejemplo, yo peso 80 kilos, dos personas que pesen 80 kilos y se vean totalmente diferentes. O sea, una persona con 80 kilos puede incluso medir lo mismo y tener por ejemplo, no sé si obesidad, pero por ejemplo, si una persona que puede tener más kilos de grasa, por ejemplo, y una persona que pesa 80 kilos puede tener más kilos de músculo. Y eso no me lo va a entregar el IMC. Entonces voy a ver una persona que se va a ver quizás un poco más obesa y la otra persona se va a ver un poco más atlética porque su composición corporal es totalmente distinta. O sea, encontramos dos personas con un porcentaje con mismo peso, con la misma estatura, pero una, por ejemplo, tiene un 13% de grasa y la otra puede tener un 20% de grasa. Entonces, tú las ves visualmente y vas a decir, ¿pesan diferente? ¿Se ven diferentes? Sí, pero que su composición corporal es diferente. Entonces, pero es que eso digo yo, si todos somos distintos, punto uno deberían eliminar. Ya, chao, porque al final es burla para los cabros. Claro, y lo otro no es una medida que sirva. Entonces ya no está evaluando si la persona es obesa o no. Y aparte que yo me acuerdo, cuando estaba en el colegio, lo hacían los profes de educación física. Y ahora lo hacen los profes, algunos, no sé si que la verdad que yo he visto que, y se han acordado, de hecho hay nutricionistas que han venido para acá y que dicen que no están de acuerdo tampoco con eso, porque se presta más para bullying que para un bien mejor. Yo creo que hay que, o sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que hay que partir por las nutricionistas, porque muchas nutricionistas, tal como tú dices, igual lo evalúan. ¿Por qué? Porque a ellas le enseñaron que había que evaluarlo, etcétera, pero al final si uno se interioriza más en estudios científicos, en congresos, en distintos lugares, que tú sabes que a mí me encanta eso, obviamente ahí uno ya empieza a decir, pero ¿por qué la estoy usando? O sea, ¿qué estoy midiendo? ¿Para qué esa persona? Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, yo como entrenador, ¿para qué? A mí me pregunta Jorge, no va. Te doy un ejemplo muy concreto. Hoy día un alumno me dijo, justo hoy día en la mañana, hoy Jorge, no, peso lo mismo. Y es un comentario que me hacen siempre. Llevo un mes entrenando
Y peso y lo peso lo mismo. mismo. Incluso la mayoría de mis alumnos me dicen, Jorge, llevo 2 meses entrenando y subí de peso. Entonces, y yo le digo, ¿cuál es tu objetivo? Bajar. Ya. ¿Pesas 2 kilos más? Sí. ¿Cómo va la cintura? Bajé 2 tallas. ¿Cómo va las piernas? Aumenté. ¿Cómo van los glúteos? Aumenté. Hay masa muscular. ¿Ves? Entonces, si yo como entrenador, yo le digo, oye, pesémonos, y me dice, oye, no es que subí 2 kilos. La persona va a sentir frustrada, me va a decir, no, pucha, estoy mal. Pero después que dice, no, sí, he bajado mucho y que me cambió el cuerpo y está feliz. Entonces, ¿para qué usamos el peso? Sí. ¿Para qué voy a decirle Está que el peso manoseado está? el tema del peso, Claro. Jorge. ¿Por qué? Porque de repente te empezáis a comparar con la amiga. Oye, vaya al gimnasio o te pesáis en la casa. Hoy no, es que estoy pesando 50, qué bien, bacán. Pero al final tú quedas mirando y decís, ya, y tú tenés 3 kilos más. Claro. Pero te veis distinto. De hecho, muchos se enferman porque se les bajan las defensas. Totalmente. ¿Por qué? Porque están ayunando. Totalmente. Porque comen, no, que yo como súper poco porque esa es la forma mía de bajar de peso. Pero ¿por qué? Yo digo que ahí, yo siento que ahí estamos mal. Totalmente de acuerdo, Katy. Ahí hay un error también del entrenamiento. Graves errores. Claro que tiene que ver mucho con eso. Normalmente las personas, acá hay dos, yo diría que hay como dos tendencias. Una son las tendencias que tú acabas de mencionar, que son las personas que dicen, no, es que yo para controlar mi peso hago una dieta, este tipo de dieta, Claro. dieta keto, lo que sea, y como muy poco. Y comiendo poco, por supuesto que va a bajar de peso. Si es una sumatoria al final del día, nuestras calorías que gastamos versus las que consumimos. Entonces, claramente vamos a tener una tendencia para que bajemos de peso, pero ¿qué bajamos? Es que ahí es donde yo creo que hoy en día es la clave. Cuando hablamos de estas dos tendencias, las personas que bajan de peso comiendo poco, ¿qué pierden? Porque a mí me dicen, oh, Jorge, feliz, perdí 4 kilos. ¿Pero qué perdiste? ¿Kilos de qué? ¿De grasa? ¿De grasa? Y ahí está la diferencia. Lo primero que el cuerpo pierde es agua. Lo segundo que el cuerpo pierde es músculo. Y lo tercero que el cuerpo pierde es grasa. Entonces, si una persona bajó 4 kilos, tengo que ver de dónde perdió. Claro. Lo más probable es que perdió agua, lo más probable es que perdió músculo y lo menos que perdió fue grasa. Entonces, ¿fue bueno haber comido poco? No, no es bueno. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la importancia? La recomposición corporal. O sea, ¿de qué está hecho nuestro cuerpo? Eso es lo que importa hoy en día. Ya. Por eso es tan importante el inicio de por ejemplo, en el tema de, si yo entro a Bunker Fit, lo primero es la evaluación. La evaluación. Porque Mira, ahí nosotros evaluamos primero, yo hago unos test primero para ver lo que te dije inicialmente, con qué persona estoy hablando, me cuenta un poco su experiencia, saber sobre su vida, a qué se dedica, qué hace, si es una persona sedentaria, si se va a mover o no. Punto número 2, tenemos un kinesiólogo que le regalamos una evaluación a cada persona para saber si tiene alguna lesión. A veces las personas dicen, no, estoy aparentemente sano, pero el kinesiólogo le hace un pequeño test y lo evalúa y dice, mira, esta persona viene con algún problema, él no sabe, viene algún problema en el tobillo, en una rodilla, quizás tiene algún daño interno que tampoco lo sabe, y lo evaluamos. Después de eso, la nutricionista, que es la encargada de ver en 100% la nutrición de todos nuestros alumnos, nosotros prácticamente yo te podría decir que casi obligamos a cada alumno a que tome una pauta con la nutricionista. No es necesario que sea con nuestra nutricionista, si obviamente ellos quieren tener otra opción, también se la damos, pero en general tenemos 100% de éxito con nuestros casos, dado ese estilo de trabajo. O sea, ¿por qué? Porque, como hablamos recién, un error frecuente va a ser entrenar muy bien, pero comer mal. Claro. Entonces, si yo te hago el mejor entrenamiento que existe, basado en ciencia y todo, pero tu alimentación no es la adecuada, incluso te hago un daño. Entonces, no es algo positivo. Por eso es que ahí la nutrición va muy de la mano, y lo que acabamos de decir, ¿qué es nutrición? ¿Qué es nutrir el cuerpo? O sea, cuando hablamos de nutrición o de nutrir nuestro cuerpo, lo que nosotros estamos hablando, que una persona, en este caso, que quiera entrenar, tal como tú dices, no, es que yo hago una dieta para bajar de peso. Es que yo no necesito una dieta para bajar de peso. Si yo estoy entrenando, no necesito comer poco. Yo necesito comer bien y comer incluso más. Claro. O sea, entendamos lo siguiente, que una persona que no entrena come 0,8 gramos por kilo de peso corporal de proteínas al día. Es una medida estándar, obviamente, Claro. por eso que es por kilo de peso corporal para cada uno, individualizada, no me refería a estándar, individualizada. Y obviamente una persona que entrena fuerza ya tiene un margen de 1,6 a 2,2, incluso hay personas que comen 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal diario. O sea,
Ya yo te estoy diciendo que si tú vas a entrenar fuerza, tu dieta tienes que casi duplicar las proteínas que tú consumes normalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a comer más. ¿Pero cómo? Es que, claro, y quiero bajar de peso, por supuesto. Porque si yo te voy a entrenar y tú vas a comer más proteína, vamos a construir tu masa muscular de adentro hacia afuera, como si fuera una especie de una roca. Y al ir construyendo esa masa muscular, tu metabolismo basal se va a acelerar, la oxidación de grasa va a ser mayor y el metabolismo va a aumentar. Entonces, tu cuerpo entra en otro proceso que ya no es un estado sedentario. Cuando tú estás en un estado sedentario, claro, o sea, yo si estoy todo el día, por ejemplo, durmiendo en un sillón, mi cuerpo basalmente no necesita muchas calorías, porque va a decir, yo con esto sobrevivo. Es como una persona que está en coma. Una persona que está en coma es muy poco la alimentación que tiene, porque en realidad como sus músculos no se mueven, como su cuerpo no se mueve, no necesita mucha alimentación, necesita lo básico. Pero una persona que entrena fuerza necesita el doble o 3 veces la alimentación. Entonces, cuando a mí me ven, por ejemplo, mis platos, como yo subo de repente mis desayunos y cosas así, y me dicen, oye, tú comes mucho más que yo. Y yo, por supuesto, o sea, mantener la masa muscular que pesa más dentro del cuerpo como una recomposición corporal, siempre va a costar mucho más. Yo siempre doy el ejemplo del camión versus un city car. O sea, que un camión ande 1 cuadra o 2 cuadras va a gastar más combustible que un auto city car que ande las mismas 2 cuadras. Entonces, tenemos que entender que nuestro cuerpo está compuesto de músculo y eso tenemos que entender que es lo que nosotros tenemos que siempre. El músculo es hoy en día el órgano que nos va a dar más vida, nos va a dar mejores sensaciones, nos va a dar mejor calidad de vida y ya está comprobado que nos previene más de 30 tipos de enfermedades. O sea, realmente ahí es donde tenemos que apuntar. Y si nosotros apuntamos, como los errores frecuentes de entrenamiento, a tener un muy buen entrenamiento y comer poquito, lo más probable es que no voy a tener buenos resultados, sino que me voy a enfermar, mi sistema inmunológico o mi sistema, en este caso, no va a soportar la carga del entrenamiento, por lo cual lo más probable es que o me lesione, o me enferme, o no tenga energía simplemente para hacer las cosas que tengo que hacer en el día. Por supuesto, de todas maneras. Bueno, ya lo saben entonces, es que tratar de no evitar este tipo de equivocaciones. Exactamente, de errores. Son de los errores más frecuentes que hay en el entrenamiento. Obviamente también lo que hablamos al inicio, la selección de ejercicio, entender que cada persona es diferente y yo tengo que saber muy bien, conocer muy bien a mi alumno o a la persona que está entrenando para poder asignarle ejercicios que yo sé que lo van a hacer mejorar. Otro error muy común, que también quería mencionarlo en esa parte, es el tema de que cuando nosotros seleccionamos ejercicios, siempre tenemos que tener, por ejemplo, luego en el otro mesociclo, tener ejercicios que vayan evolucionando, ¿ya? Entonces, eso es importante. O sea, si yo, por ejemplo, empiezo contigo y hacemos un ejercicio donde tú vas a empezar con un ejercicio básico, el próximo mes o el próximo mesociclo, yo necesito que tú mejores ese ejercicio. Entonces ahí tengo muchas opciones, o escoger otro ejercicio que sea más complejo, o en el mismo ejercicio agregarle más dificultad. Entonces uno de los errores más comunes es que las personas toman una rutina y esta rutina la quieren hacer 3 meses, 4 meses y no saben cómo cambiarla. Entonces, si yo hago siempre lo mismo, mi cuerpo se adapta. El cuerpo crea adaptaciones metabólicas constantemente. Entonces, siempre se va a adaptar tanto a un ejercicio como una rutina de lo que hacemos. Por eso es que el caminar, cuando la persona dice, yo camino todo el día, el caminar es una actividad que se considera NEAT, que son actividades que no producen termogénesis. Entonces, no se consideran actividades vigorosas, se consideran actividades que nuestro cuerpo está tan acostumbrado a hacerlas, que son actividades de movilidad simplemente, como subir escalera, como andar en bicicleta suave, etc. Entonces, hay que entender que eso es otro de los errores, que nuestro cuerpo siempre se va a adaptar a rutinas de ejercicio y por eso tenemos que ir evolucionando la rutina. Y ahí es donde los entrenadores somos clave para poder hacer una buena selección de ejercicio, una buena progresión con nuestro alumno o ponerle desafíos que sean más grandes o desafíos mayores. Mira, ¿viste? Buen consejo entonces. Bueno, y por último, Jorge, un resumen de todo lo que hablamos para entregar ese mensaje perfecto, adecuado y que no se le olvide jamás a las personas que están en la casa, en tu cama, para que después nosotros podamos seguir mostrando ese extracto puntual donde tú nos entregaste el consejo del día de hoy. Ahí va a quedar en el canal, que siempre queda ahí muy bien. Sí. Bueno, el mensaje final es eso, asesórate bien si tú quieres entrenar y quieres mejorar. Realmente una buena asesoría, una buena evaluación, tanto físicamente como en la parte nutricional. Si tú haces eso y estás en buenas manos, vas a tener siempre buenos cambios y siempre vas a poder mejorar o conseguir tu objetivo o conseguir en este caso los desafíos personales que tengas.
pero siempre es importante asesorarte. Asesórate, bueno, en Bunker Fit nosotros tenemos todos los profesionales necesarios para poder hacer estas evaluaciones y tú puedas mejorar. Tenemos, orgullosamente podemos decir que tenemos más de un 98% de casos de éxito, entonces para todos ustedes la invitación es que puedan ir. Tenemos siempre los que vienen de acá al programa alguna clase gratuita por si quieren conocernos y quieren también probar nuestra metodología de entrenamiento. Muy bien. Usted que habla bonito, Jorge, ¿viste? Ahí nos queda súper claro todas las cosas que nos dijo en el día de hoy para comenzar una semana llena de energía. Y si tú estabas dudoso de entrenar, bueno, es el momento para que te puedas inscribir y también puedas visitar y conocer mucho más en Bunker Fit. Lo buscan y lo siguen en redes sociales. Muchas gracias, Katy. Tenemos pendiente un entrenamiento, vamos Sí, a programarlo ahora. Sí, estamos ahí. El mundial nos saca un poquito, No. pero ahora lo vamos a ir a coordinar. Oye, No sí, se escapa, Katy, no se va a escapar. Si yo estoy, pero ahí. A mí no se me escapa nadie, así que nadie. Ahí estamos. Me la puso difícil. Mentira, me la puso difícil. Gracias, Jorge. Gracias, Nos Katy, a vemos. ti. Cuídate, que estemos. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.